Quality Engines presenta Análisis venezolano con Unay Amenábar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Análisis Venezolano. Les saluda Unay Amenábar. Hoy vamos a conversar con Guaycaipuro Lameda, militar en situación de retiro, llegó incluso al rango de general y fue también presidente de Petróleos de Venezuela. Y una gestión además recordada por sus trabajadores como exitosa y como muy querida, aun cuando no venía del área petrolera. General, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Comentaba eso, que ahí dejó como buen sabor de boca, digamos, entre los trabajadores, entre los ingenieros, la gente que compartió, aun cuando no venía del mundo del petróleo, y eso debió ser un tema complicado, meterse en ese mundo. Es como meterse en el mundo de los militares, meterse en el mundo de los petroleros es también delicado, ¿no? Mira, chico, te voy a comenzar contestando con una frase que le escuché hace minutos a un técnico que trabaja contigo aquí en el estudio. Dice, bueno, el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. ¿No? Así llegué yo a PDVSA. Okay. ¿No? Yo no conocía el mundo del petróleo, pero tenía que ejercer la dirección de la corporación. Entonces uno tiene que respetar el conocimiento del que sabe. ¿No? Ahí había una cantidad de gente muy bien preparada, una gente que hacía su trabajo con pasión, ¿no? Que tenía mucho cariño por lo que hacía y que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Mal puede llegar un jefe a estropear esa gestión, todo lo contrario. Si tú no conoces, bueno, no vas a lograr conocer todo lo que es del negocio, pero sí tienes algo que aportar, ¿no? Y esa era mi Pero eso posición. requiere unos niveles de humildad y de sabiduría importantes. Saber, yo de eso no sé y por lo tanto no me debo meter. Porque muchos que creen que simplemente por tener el cargo, entonces ya se sienten con la autoridad de desmontar todo lo que hizo el anterior y empezar de cero, en un permanente alfa y omega, ¿no? Esa gente que cree que son el principio y el fin de todo. Sí, fíjate, incluso allí estando dentro de la empresa, pues uno se da cuenta que hay unas áreas muy especializadas dentro del propio negocio petrolero, donde algunos conocen del área de producción, otros conocen del área de refinación, otros conocen del área de comercio, y no todos conocen de todo. Claro. Entonces, de repente tú hablas con alguien que tiene 26 años en la industria petrolera, le llegas a preguntar por algo de refinación, él es experto en producción y te dice, caramba, mire, usted me va a perdonar. Sí, o son expertos en el área de finanzas, entonces no tiene por qué saber cómo funciona un taladro en el campo, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que con ese conocimiento de que no todos sabemos de todo, sino que cada quien tiene algo que aportar, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si yo estoy aquí, ¿qué es lo que yo puedo aportar del conocimiento que tengo para que la sinergia que se produzca en el equipo sea positiva y que las cosas funcionen para crecimiento, prosperidad, bienestar? Y creo que así se mueven todas las organizaciones exitosas, ¿no? Reconociendo que hay áreas especializadas donde alguien conoce, áreas especializadas donde tú no conoces y donde cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Como decía el técnico, el que sabe, sabe y el que no sabe, jefe. Exactamente. ¿Cómo está viendo la situación del país? En líneas generales, en líneas gruesas, por lo menos. Bien, digamos que podemos verla en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión desde el punto de vista de lo que aspiraría ver una persona en un país que tiene un potencial de recursos tan grande como el venezolano, que tiene, bueno, energía, petróleo, áreas agrícolas, agua, cantidad de recursos, y que podría ser un país donde hay prosperidad, crecimiento económico, una gente jovial compartiendo, y entonces uno dice, bueno, una frustración enorme, porque vivimos todo lo contrario, ¿no? Somos el país con las mayores reservas de energía petrolera en el mundo, pero tenemos que racionar la electricidad. Tenemos fuentes de agua enormes que muchos países envidiarían y racionamos el agua. Somos un país que tiene potencial agrícola extraordinario, pero no tenemos alimentos. Entonces, eso genera un elemento de frustración enorme. Eso por un lado. Pero por el otro lado, que es por el lado de quienes dirigen el gobierno y por el lado de los que están conduciendo el país, las cosas van muy bien en términos de lo que es su objetivo. Entonces uno dice, eso también tenemos que verlo,
¿no? El objetivo de quienes están gobernando es producir una transformación cultural en Venezuela para instaurar en este país una forma de organización social y política distinta, conocida en otras épocas como comunismo y ahora bautizada como socialismo del siglo XXI. Entonces, en esa dirección las cosas van muy bien, ¿no? Y van funcionando muy bien, y creo que tenemos un equipo de gobierno hoy que lo ha hecho mejor que el equipo de gobierno anterior que presidía el presidente Chávez. Han acelerado las cosas, han puesto las cosas en la dimensión del objetivo de manera clara, y eso para algunos genera una frustración enorme, pero para quienes lo están conduciendo, pues todo va muy Van bien. caminando hacia donde desean caminar, van hacia allá. Perfectamente. Pero hay una paradoja. En estos días veíamos en el periódico, la primera página de algunos periódicos, un desfile de Chanel en el centro de La Habana, donde uno de los modelos es el nieto de Fidel Castro. Tú dices, bueno, tanto nadar para morir en la orilla. No. Estamos volviendo, o se está yendo, o se está queriendo ir a lo que era la Cuba del año 60, 70, para empezar a caminar de nuevo el camino, porque a lo mejor dentro de 30, 40 años se esté de vuelta y haciendo pactos con el enemigo eterno. No sé, ¿cómo fíjate, yo creo que son las etapas del diseño, ¿no? Nosotros estamos en la etapa de la destrucción, ¿no? del modelo viejo. Ellos ya superaron la etapa de la destrucción del modelo viejo. Digamos que los cubanos que se resistían a la revolución o se murieron o se fueron. Los que viven en Cuba, un país que ya tiene más de 60 años ya prácticamente en ese sistema, los que nacieron cuando comenzó el sistema ya tienen la edad mía, en 60 años, ¿no? Así que, como bien en una oportunidad me explicaba el ministro Jorge Giordani, después de 3 generaciones, ya esa tercera generación ha llegado a la edad suficiente como para tomar el control del poder y está adoctrinado desde niño para conducirse de manera distinta, aun cuando tenga una influencia exterior distinta. Entonces, bueno, Cuba está en esa etapa en este momento, ¿no? En el momento que yo tuve alguna discusión dentro del gobierno, lo que me decían es, epa, eso que usted está hablando, de que tiene que haber crecimiento económico, de que tiene que haber generación de riqueza para una distribución justa, vendrá en su debido momento, porque el tema es que la transformación toma 3 generaciones. La generación de los adultos se va a resistir y no hay manera de convencerlos de que cambien su pensamiento. Pero esa generación desaparece por razón natural de edad, ellos van a morir. Eso toma un tiempo. Después tienes otra generación que son los hijos de los mayores, que entran en un estado de confusión, porque los mayores le echan un cuento de cómo eran las cosas anteriormente, y la revolución le dice que las cosas van a una dirección distinta de eso, y ellos, bueno, tienen que decidir hacia dónde toman y qué hacen. Pero después viene la generación más importante, que son los niños. Los niños son objeto de adoctrinamiento en la escuela. Esos niños están creciendo con el adoctrinamiento que se le da en la escuela, y cuando ellos lleguen a la edad para tomar posiciones de poder, entonces ya se podrá instalar definitivamente la revolución. Así que en ese proceso, la primera etapa es destruir lo viejo mientras los niños llegan adoctrinados a las posiciones de poder para la instalación definitiva de la revolución. Cuba está ahí, nosotros no hemos llegado. Y por eso hay gente que de repente dice, Cuba está saliendo de una situación a la que Venezuela está entrando. Sí, Cuba está saliendo de la fase de destrucción, está entrando a la fase ya de la consolidación de un sistema donde la gente piensa de esa manera, y bueno, Venezuela está por ese tránsito. Sí. Vamos a hacer una pausa, general, y al regreso me gustaría introducir aquí otro elemento, y es ese tema de la resistencia. Cuando uno ve que se produce una recolección de firmas, por ejemplo, como la vivida la semana pasada, donde la gente se vuelca a la calle y cerca de 2,5 millones de personas firman, ponen su huella, etcétera, manifestando expresamente que no quiere al gobierno, cuando todos los sondeos de opinión hablan de un rechazo de 85%, cuando vemos que esas generaciones jóvenes o se están yendo del país, también incluso los más jóvenes, o están muriendo a manos de Lampa, o simplemente se están quedando en el camino por un tema de falta de medicina y de desnutrición, bueno, aun cuando el diseño esté planificado de esa manera, pareciera que se está torciendo en el camino y los planos no están saliendo como el diseñador lo tenía pensado. Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando acerca de este tema con el general Guaicaipuro Lameda, general en situación de retiro, presidente de PDVSA. Ya venimos con más de Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unay Amenábar.
Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales.